Hoy en día, la divulgación histórica de calidad se hace por multitud de canales diferentes. Sin embargo, esto no debe hacer que descuidemos un medio más tradicional como puede ser la televisión. Por todo ello, si quieres conocer cómo se hace un programa de divulgación histórica para la televisión nacional, este podcast es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 76 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Hace 25 años, antes de la irrupción, ¿no?, de Internet en nuestras vidas y todo lo que eso ha conllevado, la divulgación histórica era bastante limitada en el sentido de que solo se podía llevar a cabo, por ejemplo, en libros, en revistas, en periódicos o en la televisión o incluso en la radio. Pero hoy en día, con la explosión de Internet, con la explosión de los podcasts, las redes sociales, los canales de YouTube, etcétera, 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 pues este universo de la divulgación histórica de calidad de autores de válidos y consagrados se ha expandido muchísimo y nos ha enriquecido fuertemente. Pero no por ello tenemos que olvidar esos primeros formatos que dieron vida a toda esa divulgación histórica que ahora tantos apreciamos. Y bueno, si hablamos de divulgación histórica en formatos tradicionales, yo creo que el más aceptado y el más difundido, con el que más podemos llegar a la gente, es la televisión. Al fin y al cabo, a lo mejor en las nuevas generaciones no tanto, pero hace unos años era prácticamente imposible que en ninguna casa faltara un televisor. Y bueno, hablando de divulgación histórica y hablando de televisiones, es imprescindible hablar de algunos programas que están haciendo grandes cosas por acercar la divulgación histórica a todo tipo de públicos, independientemente de su nivel de conocimiento. Y ya que hablamos de este tema, hoy tengo que decir que he tenido el placer de contar en este programa con unos auténticos referentes para que nos hablen sobre el condensador de flujo, el programa de divulgación histórica más importante que está habiendo en la televisión de nuestro país en estos momentos. Y para hablar de este programa, hoy tengo el placer de contar con Isaac Alcántara Bernabé, Juan Jesús Botí Hernández y David Omar Sáez Jiménez, graduados en historia más conocidos en redes sociales como el grupo de divulgación histórica Ad Absurdum. ¿Qué tal están, chicos? Muy buenas tardes, muy bien, muy Buenas, bien. encantado. Para mí es un placer tenerlos en este programa porque, como ya decía fuera de cámara, pues los llevo, ¿no?, siguiendo desde hace varios años y sobre todo, ¿no?, a raíz de la creación del condensador de flujo en televisión. Así que es un placer para mí tenerlos aquí. Pues muchísimas gracias por invitarnos. Desde luego es un placer que nos entreviste y que además sea por algo tan interesante como es el programa El Condensador de Flujo, vaya. Sí, porque este programa, como ya se habrán dado cuenta los que siguen habitualmente el podcast, se inserta en una saga dedicada a la divulgación histórica en sí, en sus distintos formatos. Y por eso hemos dedicado programas específicos a la divulgación histórica en novelas, en series, en películas, en cómics, en canales de YouTube, también en podcast, que fue el último. Y evidentemente nos faltaba al menos un programa dedicado a la divulgación histórica en televisión. Pero bueno, para aquellos personas que todavía no tengan el placer de conocerlos, cuéntenos un poco qué es Absurdum y cuál es el objetivo que persigue. Bueno, pues Ad Absurdum es un grupo de divulgación histórica que pues, nace con la vocación en un principio, de entretener, de contar curiosidades y anécdotas de la historia, pero que con el tiempo fue evolucionando hacia
hacia un poco de reflexión histórica, de combatir bulos, de combatir mitos históricos e intentar acercar a la gente, al pueblo llano, lo que es el oficio del historiador y como tener un ojo clínico de historiador que lo tenga también el pueblo llano, acercar la historia al mayor número de gente posible. Hmm. Sí, yo creo que eso es lo primordial hoy en día, ¿no? En este mundo en el que parece que las fake news se extienden como la pólvora, ¿no? Es muy importante hacer esta labor de creador de contenidos de calidad para difundir el conocimiento histórico riguroso y combatir a aquellos que todavía siguen perpetuando los bulos y demás. Y bueno, ustedes han publicado 4 libros hasta el momento, han dado numerosas charlas y cursos en vivo, han colaborado para radios y han escrito para revistas, aunque el tema que nos trae hoy aquí es su labor de divulgación histórica en televisión. Así que para los que aún no lo conozcan, ¿cómo describirían su programa en la 2, el programa en el que colaboran? Que para los que no lo sepan, se llama El Condensador de Flujo. Pues el condensador de flujo es un programa que se emite en prime time, con lo cual es un programa muy dinámico en el que van apareciendo diferentes colaboradores, casi todos ellos historiadores, salvo Goyo Jiménez y Miguel Iríbar, que son humoristas, en el que van contando distintos temas relacionados con una temática común al programa, cada uno desde un punto de vista distinto. Entonces tenemos secciones muy distintas, como por ejemplo bulos históricos, donde vamos contando alguna mentira que se ha dicho o alguna invención que se ha creado a lo largo de la historia. Y luego secciones como, por ejemplo, A Tiro de Piedra, que es en la que Miguel Iribar sale del plató para viajar por España y mostrar algo relacionado con esa temática común en algún lugar en particular. Hmm. Y es precisamente esa accesibilidad, esa amenidad de contenido lo que hace que el programa haya triunfado y que ya vaya por su tercera temporada este año. Y ahora, teniendo en cuenta, ¿no? Esto que ya llevan 3 temporadas, yo quería remitirnos primero a los orígenes y preguntarles cómo surgió la oportunidad de hacer un programa de divulgación histórica, como tú decías, en prime time, en una televisión nacional como es la 2. Eso fue un poco de carambola en nuestro caso. Nosotros estábamos en contacto con una productora para un proyecto que al final no salió adelante, cosa muy habitual en la televisión. Los proyectos, la mayor parte empiezan, pero no terminan de, digamos, materializarse. Pero justo precisamente por estar en contacto con ellos, finalmente a ellos les gustaba mucho el material que teníamos, los libros que habíamos publicado y, bueno, pues nuestro rollo, por decirlo de alguna manera así, digamos, suave. ¿Qué pasa? Que al final contactaron con nosotros para este nuevo proyecto, que era un proyecto que estaba totalmente sin montar. Era una idea previa, una petición de TVE que quería montar un programa de divulgación histórica, pero que no tenía nada más, no había nada montado. Entonces la productora pues, nos preguntó si queríamos estar dentro y si queríamos formar parte. La siguiente pregunta fue si queríamos formar parte del equipo de asesoramiento, ¿no? Trabajar con dirección para lo que sería la asesoría histórica del programa, cosa que a nosotros nos venía muy bien, porque al ser de Murcia no podíamos estar, digamos, los tres siempre en plató, etcétera, con lo cual estar detrás de cámaras era algo que siempre nos ha llamado más que lo otro y además nos venía bastante bien para nuestro modo de vida, vaya. Hmm. Y ahora yo creo que una pregunta fundamental que a lo mejor se está haciendo todo el mundo es ¿a qué viene el nombre? Me refiero, ¿cómo se les ocurrió la idea del nombre de este programa? El condensador de flujo, ¿no? Que los que somos muy frikis, enseguida recordamos que nos remite a la trilogía, ¿no? De Regreso al Futuro. Bueno, pues el nombre de nuestro, es decir, el nombre de nuestro, el condensador de flujo, pues fue una referencia directa a esa famosa película de Regreso al Futuro. Y yo entiendo que eran varios los motivos por los que se eligió ese nombre. Uno hacía referencia a eso, a los viajes en el tiempo, y al mismo tiempo una película como Regreso al Futuro es, digamos, muy pop,
muy popular, es decir, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha oído hablar de esa película o la ha visto, y por lo tanto creo que cumplía los requisitos esos para que todo el mundo, al oír un nombre como ese, le pudiese sonar. También es verdad que genera un poco la cosa de... ¿Cómo era? Flujo, no sé qué. Mucha gente al principio se queda un poco perdida con el nombre, pero una vez que le han pillado el hilo ya no lo olvidan nunca. Claro, yo creo que en ese intríngulis, ¿no? De que hablen de nosotros, pues ya también se fomenta la promoción del programa. Sí, yo pienso muchas veces en algún familiar o amigo que me pregunta por el programa y alguna vez todavía, yo qué sé, mi tía me pregunta, oye, ¿y cuándo echan el...? Y me dice cada vez un nombre más disparatado, pero entiendo que al mismo tiempo pues le llama la atención y sabe pues, que es un nombre, no es un nombre curioso y es un guiño a la cultura popular pues muy chulo con el tema de los viajes en el tiempo, que es lo que se hace, iba a decir literalmente, no literalmente, ¿no? Pero es lo que se hace de forma figurada en el programa porque en todos los episodios se viaja al menos una o dos veces en el tiempo. Se hace su viaje como en una máquina del tiempo, que es el condensador de flujo, y nos deja en distintas fechas de la historia y es cuando un colaborador procede a contar una anécdota, una historia, un tema relacionado con esa fecha que es donde nos ha dejado el condensador. Mm. Y bueno, yo lo siento mucho por el DeLorean, pero la mejor máquina para viajar el tiempo es la TARDIS de Doctor Who, había que decirlo. También es otra opción muy buena. Y bueno, ya has mencionado, ¿no? Que ustedes trabajan como asesores y coordinadores de contenido histórico detrás de cámaras. Y entonces yo quería preguntarles acerca de su labor, ¿cómo son sus funciones? Pues nuestras funciones son muy variopintas, son muy variadas, porque hacemos un poquito de todo. Como ha dicho Juanje antes, nosotros estábamos detrás de lo que fue el montaje del programa, elaborando un poco cómo iba a ser cada sección, eligiendo quiénes iban a ser los colaboradores, por eso también nuestro empeño fue que hubiese muchos historiadores, que toda la gente que apareciese en pantalla explicando un tema fuese historiador, historiador del arte o como mínimo alguien relacionado con lo que se estaba explicando. Y entonces esa fue nuestra primera labor dentro del programa. Y luego ya en cada temporada, nuestro primer trabajo ha sido la propuesta de temas, de los temas que se iban a tratar a lo largo de la temporada en cada programa. Si a nosotros nos decían, por ejemplo, tenéis que hacer un programa sobre mares, pues íbamos desglosando en cada sección de qué se podía hablar y qué colaborador era la persona más adecuada para exponer ese tema. Y luego además hacemos una supervisión de todo lo que aparece en pantalla, desde los vídeos de dibujos animados, todas las imágenes que aparecen cuando los colaboradores están hablando, el propio guión y muchas veces incluso lo que hacemos es una labor de documentación, porque claro, para documentar a los guionistas que tienen que escribir las secciones de los humoristas o para los que tienen que elaborar los viajes en el tiempo o esos vídeos de dibujos animados, hay que darle una documentación que ellos, pues, por su formación, pues no pueden obtenerla y entonces nosotros le damos una especie de escaleta de resumen para que ellos se basen en ello. O sea que nuestra función es muy variada, servimos un poco de todo. Hmm. Sí, en tu respuesta ahora mismo, David, has mencionado dos cosas fundamentales y es los temas que tratan y los colaboradores que los desarrollan en el programa. Entonces quería irnos ahora por aquí para presentarte estas dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo se eligen los temas que se va a abordar en cada programa? Y quiénes son los colaboradores del programa y cómo los eligieron. Bien, esto es un poco una matriosca, ¿no? Primero se elige lo que es el tema general de cada programa. Nosotros lo que hacemos es una propuesta bueno, el año pasado me parece que enviamos 20 y algún posibles programas. Pues por ejemplo, hasta ahora que hemos visto dos programas, bueno, perdón, claro, cuando se emita habremos visto 6 programas en televisión, pero por ejemplo, uno de ellos sería el programa sobre comida, sobre alimentación. ¿Qué hacemos con eso? Ese tipo de lista se envía
a TVE, ahí ya se selecciona por parte de TVE qué prefieren ellos que se haga como programa, y una vez elegidos los 12 temas de cada programa, entonces ya pasamos a lo que sería la selección de cada tema de cada sección. Ahí de nuevo nosotros tenemos una lista, no sé de cuántos cientos de posibilidades, pero larguísima, porque precisamente hay una serie de dificultades a la hora de elegir los temas. Primero, nosotros queremos que en las secciones se cuenten cosas lo más interesantes posibles para todo el público que pueda estar al otro lado. Tanto una persona que sepa de historia como una persona que no sepa de historia. Hay que tener en cuenta que el programa no está enfocado a historiadores, que muchas veces lo que creo que hay personas que se equivocan a la hora de opinar en ese sentido, porque es un programa que no está pensado para historiadores. Para historiadores habrá otros programas o documentales mucho más profundos, etcétera. Este programa es para acercar la historia al gran público. Por eso, por ejemplo, a la hora de hablar de, pues por ejemplo, alimentación, pues habrá temas que sean mucho más conocidos para todo el mundo, pero que hay que abordar para gente más joven, por ejemplo, porque hay mucho público joven. El público joven, no hablo de niños incluso de 9, 10 años que nos comentan los padres por redes sociales que ven el programa con ellos. Pues ellos a lo mejor no saben que el tomate viene de América, porque a lo mejor todavía no lo han dado en el instituto o no se acuerdan. Entonces, cuando planteamos las secciones tenemos en cuenta eso, pero también al mismo tiempo intentamos que en una sección por lo menos u otra tenga algún tema o menos conocido o más reflexivo, con lo cual intentamos hacer una mezcla, un balance entre lo que sería un trabajo de historiador propiamente dicho, de reflexión histórica, de pensamiento histórico, y al mismo tiempo también acercar otras historias más conocidas, pero que no por ello tengamos que dejar de lado. Tenemos que tener en cuenta siempre el tipo de programa que es. Estamos ante un programa, digamos, enfocado al gran público y con una intención de entretener, además de enseñar a la gente que lo está viendo. Con lo cual, pues si te puedes imaginar que es muy de malabares, porque hay que tener en cuenta que una vez que nosotros hacemos listas y listas de temas posibles que según el interés que exista sobre cada tema, entonces lo discutimos con dirección, con el director del programa, y el director intenta hacer digamos, una imagen general del programa conforme vamos rellenando las secciones. Por eso muchas veces, incluso en esas propias reuniones, a lo mejor en una sección hemos decidido meter un tema y luego ese tema se cae porque a lo mejor en la imagen general del programa ese tema pues ya no es tan interesante. ¿Y qué pasa? Una vez que hemos hecho eso entre todos, entre dirección y nosotros, ya va TVE. Entonces, TVE también, evidentemente, hay que tener en cuenta que el programa es suyo y entonces ahí deciden a veces pues dejar el programa entero como está o deciden que a lo mejor una sección concreta prefieren cambiarla por X motivo. Entonces, como puedes ver, es un tira y afloja un poco complejo. Mucho más complejo de lo que parece. Sí, evidentemente. De todos sabemos, ¿no? Que ese resultado final que ven los espectadores ¿no? en sus casas, en los televisores, o también, ¿no? Porque se puede ver en la web de Radio Televisión Española, pues ese resultado es el fruto de un montón de horas de trabajo para poder llevarlo a cabo. Sí, sí, desde luego. Es una cantidad ingente de trabajo, podríamos decir, porque, claro, como tú bien dices, se ven unas cosas en televisión, pero siempre es un producto ya terminado, ya pulido, ya compacto, pero hay 100.000 cosas que hay que tener en cuenta en su elaboración. Mm. Sí, exacto. Y yo creo que muchas veces, ¿no? La gente no es capaz o no se da cuenta, ¿no? Del increíble esfuerzo que ha supuesto llevar eso a sus casas. Aunque sea una producción, digamos, entre comillas, sencilla, sin, ¿sabes? Sin grandes efectos especiales de Marvel o Star Wars. Pero Sí, vamos, sí. que aún así, aunque sea un producto sencillo, cuesta horrores muchas veces, ¿no? Poder llevarlo hasta las casas. El otro día bromeábamos, comentaba Isaac, que desde que trabajamos en esto, ya cuando pone la tele, se abstiene un poco de criticar a la ligera, porque es que ahora, digamos que cuando estamos viendo la televisión, vemos algunas cosas que antes pues no veíamos y pensamos, madre mía, ¿cómo ha debido de costarle hacer X Sí, cosa? O, exactamente. eso es terrible. Una vez que te pasa eso, se te deforma mucho la imagen de la cabeza de cómo es la tele. Lo peor es lo que hemos dicho, es decir, incluso cuando es una pequeña producción
o yo que sé, a lo mejor un anuncio. Yo ahora lo veo y digo, uy, esto parece muy sencillo, pero han tenido que cortar aquí 20 veces. Seguro que para encontrar a esta persona fue súper difícil. O sea, ahora me fijo en un montón de cosas que obviamente va antes por desconocimiento. La inocencia que tiene uno simplemente como espectador no es la misma que tiene uno totalmente desvirgado una vez que está desde dentro de la tele. Fíjate que hay una cosa que no comentamos mucho porque a lo mejor parece que es un poco ridícula, pero en la tele todo es muy rápido. Y con rápido me refiero a muy, muy rápido. Hay veces que se cae una sección casi el día antes de rodar y hay que intentar montar una sección, a lo mejor no para el día siguiente porque se pasa a lo mejor a la semana siguiente porque no da tiempo en un solo día. Pero claro, cuando tú ya estás rodando, ya de repente todo está en marcha. Tienes que atender a muchos temas y de repente te surge esto por detrás. O se cae un invitado porque, bueno, pues nos ha llegado a pasar que de repente se ha partido una pierna un invitado y evidentemente pues no puede ir al programa. Claro, eso lo que requiere entonces es buscar a otra persona que en una sección muy específica temáticamente hablando venga a cubrirla y la cubra de buena gana y no viva a lo mejor muy lejos porque tiene que grabar al día siguiente. Y quiero decirte que ese tipo de cosas parece que no son importantes o que no influyen mucho, pero todo lo contrario. A veces a mí hasta me sorprende que salga bien. Bueno, pero si sale bien, supongo que será gracias, ¿no?, a la calidad de los profesionales que trabajan en este programa. Y precisamente de ello quería hablar ahora para que nos comentaran un poco quiénes son los colaboradores que trabajan en el programa, porque tengo entendido, ¿no?, que son divulgadores históricos bastante famosos. Al menos yo los conozco a todos. Tenemos muchos colaboradores, ¿eh? No quiero dejarme ninguno, pero bueno, podemos comentar así a bote pronto. Tenemos digamos, un elenco de lo más variado, aparte de los dos humoristas que ha mencionado antes David, a Goyo Jiménez y a Miguel Iríbar, que son dos auténticos monstruos, no solo porque son muy buenos en lo suyo, sino que es que son especialmente profesionales a la hora de abordar temas que en principio podrían parecer complejos, como son los de historia para alguien que no esté versado, pero es que encima los tíos saben mucho también de historia y se preocupan en hacerlo muy bien. Y luego, pues los historiadores en sí mismos, porque son todos historiadores o historiadores del arte. Y como digo, pues es muy variado. Tenemos desde Javier Traité, que suele hacer temas de Edad Media, pero también te puede hacer temas de contemporánea. Es una persona muy metida en divulgación, es escritor, hace podcast. Es un gustazo poder oírlo, porque él relata las secciones de una manera que son una delicia. Tenemos a Carmen Guillén, por ejemplo, que es doctora en historia contemporánea. Ella suele hacer la mayoría de las historias de historia contemporánea las hace ella. Ahora mismo está dando clase de historia de la medicina en la Facultad de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tenemos a una catedrática en prehistoria como es Marga Sánchez Romero. Bueno, es que no me quiero dejar a nadie si mis compañeros quieren seguir diciendo a alguien, pero es que, como digo, son gente muy preparada, digamos, con un currículo de lo más variado, gente que en mayor o menor medida habían tenido ya cierto contacto con lo que es la divulgación de la historia y con el uso de las redes sociales, con el aparecer en radio, en televisión, en prensa. Y bueno, pues han caído de pie. Han caído de pie en el programa desde la primera temporada. Ya desde la primera temporada lo hacían muy bien, pero es que han ido creciendo y ya están como peces en el agua. Y pues eso, es una maravilla contar con ellos porque ya digo, porque es que son muy multidisciplinares, se adaptan prácticamente a cualquier entorno que se tercie y el mundo de la tele no es precisamente fácil. Y además, Perdón, sí, David. no, iba a decir que además es un grupo que vamos intentando hacer que crezca, porque en cada temporada hemos intentado ir incorporando a gente nueva y en esta temporada además tenemos incorporaciones muy tochas como David Alegre, que ya hizo una sección en la temporada anterior, pero que ahora se estrena con una sección propia, o por ejemplo David Hernández de la Fuente. Que además, bueno, ya van a aparecer esta semana, ya aparece en el tráiler que, bueno, perdón por lo de esta semana. A lo mejor luego podemos cortar esto. Perdón, vuelvo a empezar la frase. Además hay una cosa importante que lo han dejado ver mis compañeros.
los historiadores no estamos acostumbrados a aparecer en televisión. Algún historiador sí que aparece de vez en cuando, pero no es lo habitual. Y cuando aparece suele ser, y esto es importante, en formato de entrevista o en formato de debate, ¿vale? Hemos visto a historiadores prestigiosos debatiendo en la UNO, en algún canal de noticias, etcétera. Pero no es habitual que aparezcan en secciones propias con una presentadora que va a ver tal y cual. ¿Qué pasa? Que parece que es fácil salir en televisión porque muchos historiadores estamos acostumbrados a dar charlas, pero una charla no es la televisión ni de broma. Y yo soy el primero que hubiera dicho lo contrario, que bueno, que al fin y al cabo la mayor parte de divulgadores están acostumbrados a hablar en público, pero no. No, y te lo digo porque lo he visto, lo he visto claramente, sobre todo por la primera temporada, que no era fácil esa toma de contacto. Y hay que tener en cuenta que el programa se monta con, sobre todo, una masa crítica de historiadores allí metidos que ninguno había hecho televisión como tal, más allá de algún canutazo o alguna cosa así. Y no solo eso, nosotros cuando buscamos los historiadores y divulgadores que queríamos que apareciesen en el programa, no hicimos, que mucha gente puede pensar que, pues como barroquista o Antonio, perdón, o Antigua Roma al día de Néstor Marqués, tenía muchos seguidores. Fíjate, buscan a gente con muchos seguidores. Dejamos fuera a mucha gente con muchos seguidores y metimos a muchos que tenían pocos seguidores, precisamente. En su momento, algunos, como por ejemplo el propio Javier Traité, no tenía especial presencia en Twitter, y sin embargo hoy en día pues tiene mucha más. Evidentemente la televisión ayuda mucho a eso. Con lo cual lo que estaba buscando eran unos perfiles que no tenían por qué responder a una especial fama online, porque además la fama online atrae público, pero no tanto como el que creemos, no tanto como el que creemos. Y estas personas, estos divulgadores, han tenido que navegar en aguas complicadas y que hacerse con un medio que no es nada fácil porque el calor o el frío, porque a veces los focos hace que sude o a veces hace un frío de mil demonios si estás en diciembre en un plató. Lo que se suma a que tú no ves absolutamente nada, salvo un montón de luces que te apuntan y estás intentando soltar un guión que te has preparado y que sí que te has ensayado, pero que no es que tengas que decir palabra por palabra, porque no es así, pero que tampoco puedes empezar a dar vueltas, porque esto es importante. Cuando tú das una charla, si de repente metes un paréntesis de 5 minutos, a nadie le importa. Es tu charla y estás comentando tu asunto y se te ha ocurrido eso y queda muy bien. Pero aquí no puedes empezar a meter morcillas, porque al final hay un minutaje. Cada sección dura X minutos y no te puedes ir mucho más allá, porque al final hay que condensar lo que tú vienes a contar en esos minutos. O sea, si tú haces 3 minutos más, esos 3 minutos más no van a estar dentro. Entonces, parece que no, pero hay un trabajo de adaptación al medio muy importante. Hmm. Sí, evidentemente. O sea, aún con sus diferencias, yo creo que también se parece un poco ¿no? a la labor que hacemos los blogueros, ¿no? Al publicar un artículo en nuestra página, porque al fin y al cabo, tú quieres publicar un artículo que no sea excesivamente largo, ¿no? Para la gente, para que sea fácilmente legible. Pero claro, hay tantas cosas que contar que tienes que hacer un gran esfuerzo de síntesis, ¿no? Para contar eso que quieres decir, a lo mejor, ¿sabes? 1500 palabras o en menos de 2000 palabras. Eso es, eso es. Es que parece que no, pero una de las cosas más importantes que tiene que saber hacer un historiador, un divulgador, es sintetizar un tema que sabemos todos que es muy complicado, que sabemos todos que es muy difícil de explicar procesos complejos en muy pocas palabras, pero a veces es necesario. Mm. Y ya que lo hemos estado mencionando a lo largo de los últimos minutos, cuéntenos un poco más acerca de estos salseos, ¿no? Del programa que no ve el espectador, esta trastienda del programa, o sea, todo lo que el público en sus casas no ve, por ejemplo, la relación, ¿no? Que tienen los colaboradores, ¿no? Y los historiadores y ustedes con todos los profesionales detrás de las cámaras, ¿no? Como pueden ser el equipo de realización, dirección, maquillaje, vestuario, no sé qué, los cámaras, ¿no? Bueno, es una relación complicada, porque además nosotros hacemos un poco de bisagra, porque por una parte tenemos relación con el resto de historiadores, lógicamente, con los colaboradores, muchos son amigos nuestros, y también estamos mano a mano con los técnicos.
Y es complicado porque, claro, nosotros para la parte técnica normalmente somos los que venimos a tocar las narices. No sé si se pueden decir tacos, pero a nosotros nos han llegado a decir algún insulto de forma cariñosa, Sí, pero sí, tú dilo, tú dilo. de entrar por la puerta y decir, madre mía, aquí está el hijo de puta. Y cosas así. Luego esa, Porque, esa persona nos quiere mucho, pero eso lo soltó. sí, sí, porque claro, al final nosotros somos un poco los censores, ¿no? Los que llegamos y decimos, no, esto no se puede poner, esto no se puede enseñar, porque no es riguroso, porque no termina de encajar. A lo mejor a algún humorista le decimos, no, este chiste no lo puedes hacer porque es una falta de rigor o lo que sea. Y al final, claro, nosotros estamos siempre tocando las narices, pero también se las estamos tocando a los colaboradores, porque muchas veces ellos vienen con un guión que va largo y hay que decirles, no, pues hay que quitar esto, esto y esto. Y claro, siempre sienta mal, porque que venga alguien y te diga a un guión que tú has elaborado que crees que es bueno o que lo has hecho lo mejor posible, que encima hay que quitarle cosas, pues siempre molesta. Entonces nosotros tenemos ahí una situación un poco complicada. No obstante, nos llevamos muy bien, nosotros hemos aprendido muchísimo de todas las partes, de todos los equipos que forman parte de lo que es la realización del condensador de flujo. Y ha sido toda una aventura, porque al final hemos aprendido cómo funciona la realización, hemos aprendido qué cosas que queríamos hacer no se podían hacer por cuestiones de iluminación, de movimientos de cámaras, o por ejemplo, hemos trabajado mano a mano con documentación y con grafismo y con realidad aumentada, que al final son gente que ha estudiado comunicación, que ha estudiado diseño, que no tiene una formación histórica y necesitan tenerte ahí, necesitan que les eches una mano y se crea una relación muy bonita, porque al final tú le estás prestando una ayuda y estás viendo cómo entre las dos partes estáis creando algo que luego se refleja en televisión. Así que es complicado, pero al mismo tiempo es muy provechoso, es muy bonito. Mm. Sí, ya me imagino. Al fin y al cabo, en esos procesos, ¿no? En esas relaciones detrás de cámara, es donde se fraguan todas esas relaciones que pueden derivar, ¿no? En amistades de años, de décadas o de para toda la vida. Claro, de hecho nosotros hemos llegado a establecer relaciones de amistad con el equipo de dirección que luego han ido más allá. Nosotros hemos seguido en contacto con muchos de los miembros del equipo porque al final es eso, al final genera esa relación. Mm. Y si nos vamos al otro lado, delante de las cámaras, ¿cómo suele ser el proceso de rodaje? Me refiero, ¿suelen rodar todo de forma más o menos fluida o hay muchos cortes y tomas falsas? ¿Veremos alguna vez un programa dedicado a las tomas falsas del condensador de flujo? ¿Un montaje del director? Ojalá, ojalá, porque además todos los años hay alguna que es especialmente graciosa, pero me da a mí que a lo mejor TV no va a querer. A ver, hay que tener en cuenta que es un programa muy medido, es un programa que, como lo he comentado un poco antes, tú Mm, tienes X minutos y tienes que entrar, ponerte en una marca, hay una realidad aumentada que tiene que aparecer en un sitio concreto, no puede aparecer en otro, con lo cual tienes que ponerte bien para que se te vea tanto a ti como a la presentadora, como a la realidad aumentada. En fin, muchas veces es un poco de malabarismos y es normal que a veces un colaborador o colaboradora de repente el cerebro diga basta. Eso es muy habitual porque tú estás allí intentando que no se te caigan las pelotas de los malabares al suelo y a veces pues pasa. ¿Qué ocurre? Que sí, tenemos tanto los dos casos. Tenemos casos en los que muchísimas secciones se han grabado de un tiro, conforme salía la persona, se ponía delante de Raquel, empezaba la conversación, pim pam, sección terminada, me voy para casa. Eso es muy habitual porque también son 3 temporadas. Y también tenemos el otro caso, ¿no? De repente alguna sección que se pone un poco tonta la sección y cuesta un poco más. Supongo que te habrá pasado alguna vez lo típico de repente una palabra concreta no te sale o te atrancas y te quedas como, pero esta palabra, ¿qué pasa con esa palabra? Eso es muy habitual bueno, muy habitual, ha pasado alguna vez en Fluzo, de repente una palabra que es muy importante en la sección, conforme llega la persona que está cantando la sección, se atranca ahí. Y a lo mejor el arranque hay que hacerlo 5 veces. Pero bueno, eso al fin y al cabo tiene que ver con dos cosas, y es que somos seres humanos, y segundo, que el problema es que aquí la improvisación
puede hasta cierto punto, pero si la sección va, pues, yo qué sé, de un emperador chino, no te puedes equivocar en el nombre porque va de ese emperador chino. No puedes decir otra cosa o no puedes no decir su nombre, ¿no? Con lo cual, pues tiene esas complicaciones. ¿Qué pasa? Que ¿hay tomas falsas? Sí. Algunas cosas incluso, si puedo decirlo, las estamos sacando nosotros así algún vídeo detrás de las cámaras. Bueno, detrás de las cámaras no, delante de las cámaras, pero en los cortes, ¿no? Lo estamos sacando sobre todo en nuestro TikTok, aunque está en todas nuestras redes sociales. Em, y luego tengamos en cuenta otra cosa. Hay secciones, como por ejemplo la del cucharón de Traité, que fue del programa de alimentación, que son muy complicadas de rodar. Y esas secciones, evidentemente, al final llevan a más horas de rodaje, más errores por cansancio, porque, bueno, has dicho varias veces la misma cosa, también son mucho más complicadas de grabar, con lo cual es habitual que en ese tipo de secciones más complejas pues haya más dificultad. Eso es algo perfectamente comprensible. Y de nuevo, pues si quiere alguien enterarse un poco más, hace no mucho hicimos un directo explicando un pelín más de cómo fue el rodaje de esa sección del Cucharón de Traité. Así que, bueno, pues si alguien quiere verlo, por ahí lo tiene. Y además hay que tener en cuenta que estamos grabando en televisión española, es una televisión pública, y entonces muchas veces hay cosas que no se pueden improvisar, no se pueden dejar a la improvisación porque hay que llevar cuidado con el lenguaje que utilizas, no tanto por cuestiones políticas, sino simplemente por una cuestión de que tiene que ser la televisión que represente a prácticamente, o sea, que representa a toda España, y entonces un humorista no puede coger y hacer el primer chiste que se le ocurra. Todo tiene que estar guionizado, todo tiene que estar pactado y tiene que estar supervisado. Si de repente se graba un disparate y ese disparate no se ha cortado durante el rodaje, luego va a ser muy difícil recortarlo. Con lo cual es complicado que Televisión Española se atreva a publicar determinadas tomas falsas. Sí que hay algunas tomas falsas muy chulas de caídas de objetos, caídas de personas incluso, que ojalá algún día se puedan emitir. Pero no sé si llegará ese día. Claro, hay una cosa muy evidente. Si en la televisión pública española de repente se hace un chiste gravísimo sobre Dinamarca, la propia embajadora o embajador danés puede emitir una queja y sería legítimo. Una cosa es que una televisión privada diga lo que quiera decir, pero en la pública, pues eso no podría ocurrir. Entonces, algo tan sencillo como eso, tan obvio como eso, pues hay que tener cuidado. No he dicho lo de Dinamarca y nada de eso porque haya pasado, ¿eh? Simplemente porque se me ha ocurrido. Cualquier parecido con la realidad no se corresponde. Bien, sí, sí, tranquilo. Este fragmento lo vamos a cortar. Hablando de cortes. Y bueno, imaginemos, ¿no? Ya después de todos los problemas habidos y por haber, se ha terminado el rodaje del programa, se ha terminado, ¿no? De grabar todo. ¿Qué queda por hacer tras concluir el rodaje para que el programa se emita por televisión? Pues queda mucho trabajo posterior. Es decir, digamos, si el trabajo en televisión se divide en preedición, edición y posedición, pues la posedición es también muy laboriosa. Y una vez que se ha terminado de grabar todo, pues ahora empieza el montaje de los programas en los que pues, nuestro jefe y compañero Héctor Gutiérrez y la compañera de edición Paloma La Huerta pues se meten a editar como locos, es decir, a recortar esas, porque como ha dicho Juanje previamente, pues una sección a lo mejor ha salido a la primera, pero es que a lo mejor otra hay 4 tomas y 4 cortes y hay una primera parte de la sección está bien en el primer corte y la segunda parte de la sección está bien en la tercera. O hay una persona que ha salido la sección especialmente entrecortada y ha tenido que hacer 20 cortes. Es que hay de todo, como decimos, los que salen a la primera y los que salen con muchos cortes. Y todo eso es un trabajo de edición y montaje horroroso y que lleva muchísimo tiempo, mucho trabajo y, como digo, los compañeros de dirección y montaje y edición pues se meten ahí prácticamente a encerrarse, se enclaustran en la sala de montaje y a sacar programas. Una vez que el programa ya está montado, hay una especie de boceto de lo que va a ser el montaje final, lo que se llama un premaster del programa, pues se nos envía a nosotros. Y pues, digamos que es una especie de boceto de lo que va a ser el programa completo.
Se nos envía a nosotros, nosotros lo vemos como si fuese el programa normal y corriente que se va a emitir en televisión y ahí ya pues hacemos unas notas de lo que creemos que, pues esta toma creemos que estaba mejor esto que ha dicho este colaborador estaba mejor en otra toma. O a partir de este segundo o de este minuto, ese fragmento quizá podríamos recortarlo porque pues, se ha equivocado el colaborador o no está bien. O ahí ya nosotros hacemos unas cuantas notas, no suelen ser muchísimas porque los programas suelen ser bastante, el montaje ya suele salir bastante bien, pero digamos que es el último proceso nuestro de revisión. Nuestra última revisión es ver el programa y mandarle esas precisiones a edición para que para que ella termine de sacar un máster definitivo, un programa definitivo, definitivamente montado. Hay que tener en cuenta que además de lo que es el montaje, también hay dos procesos más, si no recuerdo mal, dos, que son la realidad aumentada y los vídeos de animación, que eso se suele hacer conforme están los rodajes, pero siempre terminan se suelen terminar bastante tiempo después, 2, 3 semanas más tarde. Con lo cual, en realidad, sigue habiendo bastante trabajo también de lo que sería la propia parte del programa como tal. De hecho, nos ha llegado a llegar algún premaster que no tenía la realidad aumentada puesta porque estaba todavía terminándose y eso se traduce en reuniones con las distintas personas de realidad aumentada, muchos emails de correcciones, de documentación, que parece que no, pero eso se consume mucho tiempo. Luego hay muchos pequeños detalles, pues, por ejemplo, los rótulos, las cartelas y los rótulos que aparecen cuando habla algún colaborador o se rotula algo. Yo qué sé, a lo mejor lo das por hecho que está bien, pero resulta que había una pequeña falta de ortografía, una tilde, una coma, un nombre propio, alguna cosa, y son esas últimas cosas, esos últimos detalles que tenemos que terminar de pulir para que ya quede empaquetado por completo el programa y lo demos por cerrado. Y luego además hay una parte de enriquecimiento, ¿no? Al final estamos haciendo un producto televisivo que tiene que entrar bien por los ojos y muchas veces lo que nos piden en esa última fase es que busquemos imágenes que se puedan añadir o que puedan complementar lo que se está diciendo, algún esquema, alguna infografía, algún rótulo que se pueda añadir para ir enriqueciendo eso, porque ya os digo, al final es una cuestión también de muy visual. Y por lo que decía Juanje, es verdad que me acabo de acordar que una buena toma falsa que se podría hacer serían las imágenes de los distintos colaboradores explicando la realidad aumentada. Ay, Porque claro, ellos cuando graban esos trozos, ellos no están viendo lo que se va a emitir. Ellos no tienen ni idea, porque de hecho en la mayoría de casos ni siquiera está hecha la realidad aumentada todavía, con lo cual ellos están haciendo gestos señalando la nada. Muchas veces algunas de nuestras directrices son muy cómicas porque le tenemos que decir al colaborador, mueve las manos más hacia arriba porque lo que va a salir es más grande o va a estar más hacia este lado. Es decir, nosotros tampoco sabemos exactamente muchas veces cómo va a ser, pero tenemos que darle, digamos, directrices sobre el aire. Digo, imagínatelo un poco más grande o imagínate que está un poco más a la derecha. Y es un poco pues un trabajo ahí pues, de mímica un poco curioso. Sí, al final se sienten un poco como actores de cine, ¿no? Actores de cine de estos que, ¿no? En películas, yo qué sé, de Marvel o de Star Wars o de Harry Potter, que tienen que hacer cosas al aire o delante de pantallas verdes y no saben qué están haciendo. Sí, sí, tal cual. algo así, algo así. Pero lo mejor de todo es que como nosotros tampoco tenemos muy claro cómo va a ser, tampoco podemos decirle muchas cosas. Simplemente, bueno, saldrá algo parecido a esto. O lo que estás comentando es tal cosa, pues más o menos saldrá eso. Sí. Tú imagínate a los actores de Harry Potter durante 8 películas fingiendo que salen cosas de un palito. No, claro, que eso no lo tenemos en cuenta y sin embargo queda muy bien. De hecho, en esta temporada hemos tenido una sección de Javier Traité que en principio no iba a tener realidad aumentada y se decidió en el último momento que sí que la iba a tener y que iban a aparecer 3 mapas. Claro, él venía sin prepararse eso y tenía que señalar en la nada, en el aire, puntos concretos de un mapa. Tenía que imaginarse un mapa del Mediterráneo e ir señalando cosas. Aquello fue una locura. Claro. Para cuadrar, ¿no? Que el dedo apuntara justo a la zona del mapa que era de interés. Eso es. Increíble. Y bueno, yo creo que este programa ha sido muy necesario para, ¿no? Para reivindicar
todo el trabajo, no solo el programa en sí, ¿no? Para reivindicar el condensador de flujo, sino todo ese trabajo que la gente no ve, pero que está ahí y que es lo que hace que el programa llegue en tan buen estado a los ojos de los espectadores. Y bueno, para ir ya finalizando esta entrevista y de cara al futuro, ¿se sabe si tendremos el placer de tener una cuarta temporada del programa? Bueno, nosotros siempre decimos que ojalá. No, en principio, todas las veces, en todas las temporadas que en distintos medios nos han hecho esta pregunta, nosotros siempre decimos lo mismo, es decir, si todo va como tal cual ha ido en veces anteriores, pues en principio sí, pero nosotros nunca tenemos una confirmación oficial hasta dentro de bastante. Hasta bien terminada la temporada no llega confirmación oficial por parte ni de RTV, ni de la productora, ni de nadie. Así que, pues, bueno, pues lo dicho, en principio si todo va bien, pues puede que salga, pero es una cosa que todavía no es oficial y nunca, es decir, nunca no lo sabremos, no, lo sabremos, pero dentro de bastante tiempo. Claro, lo que hay que hacer es animar a la gente a que siga viéndolo, que todos los jueves a las 10 enciendan la tele y la pongan en la 2 para asegurar que así haya una cuarta temporada, una quinta, una sexta y todas las que vamos a Claro, ver. eso es. Por supuesto, porque más allá de todo, yo creo que es muy importante reivindicar esa presencia, ¿no? De la divulgación histórica no solo en la televisión en general, sino precisamente en la televisión pública, que es una televisión que debería guiarse no tanto por un criterio de audiencia, sino por un criterio de servicio público, de servicio a la ciudadanía. ¿Y qué hay más servicio? Servicio a la ciudadanía es más importante que aquel que fomenta el conocimiento, el acceso a la información de calidad y todo eso de una forma amena, sencilla y visual? Tal cual, es muy importante y también yo lo comento mucho. Es importante que el programa sirva también para hacer entender a la gente que la labor del historiador no es solo, digamos, estar en una sala de biblioteca con un portátil escribiendo artículos que van a leer con suerte 100 personas, sino que va más allá, que ese artículo también llegue a mucho más parte del público, a la mayor parte posible del público, para hacer llegar cómo ha sido nuestro pasado, cómo hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? De esta temporada va a haber un programa al que yo tengo especial devoción, porque además tiene mucho que ver con, bueno, trabajos de muchos de los divulgadores que hay ahora mismo en pantalla, y precisamente que ese trabajo de los divulgadores e historiadores llegue a una televisión que ven cientos de miles de personas. No olvidemos eso. Es que, claro, muchas veces te hacen 500 RT a un tweet y parece que, yo qué sé, que te han visto millones de personas. Bueno, te has visto quien te ha visto en Twitter, porque Twitter al final es lo que es. La televisión todavía congrega a muchas personas, a cientos de miles de personas delante. Y que un programa como este, un programa de divulgación histórica, llegue a congregar a esa cantidad de personas, a mí me parece algo que no me podía imaginar hace unos años, tan sencillo como eso, porque estamos acostumbrados a documentales, que yo soy el primer fan de los documentales, pero es un formato que es el que es, que no varía y que siempre pues tiene el mismo tipo de formato y como mucho le puede echar un poco más de sensacionalismo o un poco menos, como ocurre hoy en día con los de Netflix, por ejemplo. Pero un programa como este, que te trae los historiadores, no solo para una entrevista típica, sino para que ellos mismos se traigan su investigación, se pongan delante de una presentadora, empiecen a mostrar de otra manera la historia. Para mí eso ya es una victoria, el poder decirle, el que la gente entienda que los historiadores están ahí para algo, que como decías, forma parte de un servicio público, la historia, y que si no, no tiene sentido que hagamos historia si no llega al público. Hmm. Sí, efectivamente, o sea, yo siempre lo he dicho, y de hecho por eso es el origen, ¿no? Es el lema de historia de mi propio proyecto de divulgación histórica. O sea, si no podemos llevar el conocimiento histórico a la gente, pues estamos perdiendo al menos el 50% del objetivo de un historiador. Y pues, por este programa de podcast precisamente han pasado muchos catedráticos, muchos doctores, en general mucha gente, ¿no? De la academia, y todos están de acuerdo con eso, en que los historiadores no pueden encerrarse hoy en día en su torre de marfil
y pensar, ¿no?, que sus investigaciones son solo para ellos y para el circuito, ¿no?, de colegas de profesión que lo van a leer. Y como tú decías, para mí no tiene sentido pegarte 3 meses investigando todos los días en un archivo para sacar un artículo de 30 páginas que después van a leer 50 personas. De un artículo de divulgación histórica se saca muchísimo más fácil con artículos de investigación y lo pueden ver, escuchar o oír de miles de personas y en algunos casos pues decenas o cientos de miles de personas. Pues sí, desde luego, si no hacemos ese trabajo, esto es lo de siempre. Hacen falta todos los eslabones de la cadena. Si nos quedamos sin el último eslabón, no vamos a ningún sitio. Sí. Y ya para finalizar este programa definitivamente, cuenten un poco, ¿no?, a nuestros queridos oyentes, aparte de cada jueves a las 10 de la noche en Televisión Española, en la 2, de dónde pueden encontrarles a ustedes, al grupo Absurdum. Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales que, bueno, en Twitter es @absurdum, en Instagram es también @absurdum_, pero al final siempre si se pone @absurdum aparecemos con nuestro logo amarillo, con nuestro emu en medio del logo, así que eso es bastante fácil de identificar. Y luego, pues, de vez en cuando tenemos, ahora mismo estamos activos en Twitch, haciendo emisiones los domingos a las 7 de la tarde, en las que hablamos precisamente de la emisión de la semana, del programa de divulgación del condensador de flujo. Hablamos de ese programa, traemos a algunas de las personas que han participado, charlamos un poco también nosotros. Eso lo tenemos activo normalmente mientras el condensador de flujo está en emisión. Después de eso, aparte de nuestras redes, pues están nuestros libros, que eso siempre puedes encontrarnos ahí. Y bueno, llegados a este punto, lamento tener que decir que hemos terminado esta entrevista. Yo solo quería agradecerles infinitamente a ustedes, chicos, de tanto a ti, Isaac, como a Juan Jesús y a David, por haber estado aquí y habernos hablado, ¿no?, sobre un tema tan interesante y tan necesario como es la divulgación histórica en un formato tan accesible por todos los públicos como es la televisión en abierto. Así que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias por invitarnos. Esto ha sido un placer y bueno, pues aquí estamos para lo que haga falta. Ahora sí, ha llegado el final del programa 76 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a los amigos de Absurdum o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!